proporciona el sostén óseo para la parte inferior del abdomen o pelvis falsa, ¿no? Esa sería la fosa ilíaca. La superficie anteromedial del ala es cóncava y forma la fosa ilíaca. El pubis es la parte anterior e inferior del hueso coxal. Los huesos coxales se articulan en su porción ventral en la sínfisis del pubis, ¿no? El isquion es la parte posterior e inferior del hueso coxal. La característica más prominente es la tuberosidad isquiática, punto de inserción para los músculos de los miembros inferiores. Aquí tenemos el sacro y el coxis, vista posterior-anterior y anteroposterior y lateral. Articulaciones sacroiliacas también pueden ser razones de molestia también, ¿no? Cuando hay inflamación en estas articulaciones. Aquí tenemos el ligamento sacroiliaco interóseo, ligamento sacroiliaco posterior, una vista medial de todo el hueso coxal, ¿no? Formado por ilion, pubis. El hueso coxal, aquí tenemos una vista lateral, donde vemos la articulación aquí para la cabeza del fémur, ¿no? La pelvis entonces otra vez se divide en dos regiones. Habíamos hablado, una pelvis superior, la pelvis mayor o pelvis verdadera. La pelvis menor se relaciona, la pelvis menor es la pelvis verdadera, se relaciona con las partes inferiores de los huesos pélvicos. El sacro, el coxis, tiene una abertura superior. La abertura inferior sería el periné, constituye la parte inferior del suelo de la cavidad pélvica, forma la abertura inferior de la cavidad pélvica, contiene los genitales externos y las aberturas al exterior de los aparatos genito-urinario y el aparato digestivo, ¿no? Entonces, esto un poquito de anatomía para ponernos en contexto de dónde vamos a hacer nuestra exploración. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, como veníamos hablando, dijimos que cuando está relacionado con el ciclo menstrual, más probabilidad de que la patología sea ginecológica, ¿no? Entonces, cuando yo hago mi ecografía, lo primero que hacemos es, ¿por qué se quiere realizar la ecografía? No lo mismo en abdomen, es un control, tiene un hallazgo anterior que quiere controlar, tiene alguna molestia, tiene algún dolor, cómo es su dolor y eso me guía, ¿no es cierto? Entonces, siempre decimos, la ecografista debe hacer la ecografía preguntando, hablando con el paciente para guiarse en los posibles diagnósticos, ¿ok? Entonces, por eso vamos a hablar un poco de semiología. Entonces, es importante la anamnesis, el motivo de consulta. Debemos tener en cuenta también la identificación de la paciente, grupo etario. Obviamente hay patologías que son prevalentes en el menarca, ¿no? El menarca es el periodo fértil de la mujer. Hay otras patologías que son más de la premenopausia o menopausia. Entonces, el grupo etario, la edad de la paciente igual me va a guiar. Hay imágenes parecidas, por ejemplo, una hiperplasia endometrial puede ser parecida a una gestación de una mola. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? La edad, ¿no? Eso es lo que me va a hacer sospechar. Para poder identificar enfermedades prevalentes o factores de riesgo de las edades, ¿no? Síntomas más frecuentes de las consultas ginecológicas: dolor pélvico, hemorragia genital, alteración menstrual. Me está tardando más en venir, o estoy teniendo ciclos más cortos, estoy teniendo sangrados entre las menstruaciones, pequeños sangrados, pequeños dolores,
también nos guía a una posible infección, ¿ya? Los antecedentes ginecológicos de la paciente: historia clínica menstrual, historia sexual, prácticas anticonceptivas, por ejemplo, el uso de la pastilla del día después, ¿no? Del día D. Lo aconsejable es tomar 3 veces al año máximo, ¿no? Son cargas hormonales fuertes. Tuve una paciente que era una trabajadora sexual. Durante 2 años tomó todos los días. Ese era su método anticonceptivo. Obviamente tenía un desorden hormonal espectacular, ¿no? Pero ella no sabía. Obviamente no se embarazó, pero mal, ¿no? Antecedentes, enfermedades ginecológicas previas. Por ejemplo, yo tuve una gestación ectópica, ¿no? En la trompa derecha, entonces me sacaron el ovario con la trompa, una gestación ectópica en el ovario. Eso me va a servir para no estar buscando también las estructuras, ¿no? No hay el ovario, no hay. Es que me lo sacaron. Bueno, lo mismo que la vesícula, ¿no? No tiene vesícula, no tiene. Es que me la sacaron. Entonces, por eso no hacer callado, ¿no? La ecografía y preguntando. Antecedentes obstétricos, obviamente hay patologías que se dan en la gestación. Antecedentes mórbidos, hábitos, antecedentes familiares, por el caso de algunas enfermedades genéticas, ¿ya? ¿Cuál es la preparación de la paciente en la ecografía ginecológica transabdominal? ¿Ya? Se debe indicar a la paciente que tome 1 litro de agua 1 hora antes del estudio ecográfico y pedir a la paciente que no orine. ¿Será que está bien? Parece obvio, ¿no? Me pasó hace un mes y medio por ahí. Me olvidé decirle que no orine. Claro, para nosotros eso es obvio, ¿no? ¿Para qué va a tomar líquido? No le dije, acabo de orinar. Estaba esperando ser atendida y fue y orinó. ¿Cómo vemos ahora? A esperar que llene otra vez la vejiga, ¿no? El llenado vesical favorece la visualización y la identificación de las estructuras pélvicas, ya que aparta de esta región las asas intestinales que contienen gases y dificultan la apropiada visualización, funcionando la vejiga como una ventana acústica que permita apropiada impedancia acústica y propagación de la onda sonora. Entonces, ecografía transabdominal sí o sí tiene que tener llenado de la vejiga. ¿Y cuándo es suficiente el llenado? Cuando esta vejiguita, el llenado pasa al fondo uterino. Digamos que esta es vejiga, cuando pase el llenado al fondo uterino, ahí yo voy a poder ver o visualizar bien las estructuras. ¿Ya? Entonces entra la paciente, ya está con ganas de orinar, sí, miramos y nada, ¿no? El llenado es hasta aquí, pero ya tengo ganas de orinar. Todas las pacientes tienen ganas de orinar porque quieren ser atendidas y quieren irse, ¿no? Peor aquí. Ya tomé 8 vasos, pero hay que esperar que llegue a la vejiguita el líquido. No es normal que tome los vasos, no va directo a la vejiga. Y a veces se molestan, la paciente piensa que uno no las quiere atender. Entonces, hasta que no tiene buen llenado, no le realizo la ecografía. ¿Por qué? Porque no voy a ver bien. ¿Ya? El grado de llenado vesical se considera adecuado cuando podemos analizar el fondo uterino adecuadamente. Lo que les decía, ¿no? Aquí está el fondo, entonces
Llegó hasta el fondo del llenado de la vejiguita y ahí yo puedo ver bien. La vejiga súper distendida provoca desviación y compresión del útero, que en esta condición se alarga en su eje mayor. Cuando está ya muy llena, tampoco es bueno. Por eso dicen 1 litro, litro y cuarto es lo ideal. ¿Ya? Mucho llenado aplasta, ya no veo bien al útero, lo veo chiquitín porque alargadito. Las dificultades son mayores en la retroversoflexión, tanto para la obtención de las medidas como la valoración de la ecotextura miometrial y el análisis endometrial. Entonces, ya vamos viendo que dentro de las estructuras que voy a analizar está el músculo y el endometrio, ¿no? Músculo y endometrio. Buen día, doctora, buen día. Entonces, aquí está hablando de posición del útero, ¿no? Retroversoflexión. Vamos a poner aquí cuáles son las posiciones del útero, porque eso también vamos a describir en el informe, ¿ya? El útero así. Eso se llama anteversión. Hay también útero en retroversión. Hay también útero en medioversión. Hay útero en ese es el endometrio, ¿no? Este es el cervix. Esto se llama anteversoflexión. Está flexionado el útero, ¿ya? Y esto de aquí se llama el endometrio, el cervix, retroversoflexión. Entonces, estas posiciones, aquí lo que me va a decir hacia dónde está el útero es el fondo uterino. Aquí está hacia anterior, aquí está hacia anterior, aquí está posterior, posterior y aquí hacia el medio. Entonces, cuando yo evalúo, voy a trazar una línea imaginaria aquí. Y eso me va a decir si es anterior o posterior. Por ejemplo, aquí la línea imaginaria iría por acá. Por eso es medioversión. ¿Ya? Cuando yo hago esta adquisición medioversión, muy probablemente voy a ver un útero, creo que ya lo hablamos en esta clase. Voy a agarrar el útero en un corte coronal, en donde voy a ver al endometrio de esta manera, como un triángulo. Normalmente en el corte longitudinal vemos como una imagen fusiforme, pero cuando agarramos el corte coronal vamos a ver como un triángulo. Esto es el endometrio.
¿Ya? Eso es cuando hablamos de medioversión. Sobre todo, esto cuando hacemos transvaginal. Si estaría así en anteversoflexión, a veces también por vía transabdominal puedo ver esta imagen. Entonces no se asuste cuando vea así. Es normal eso. Solamente que está agarrando un corte coronal del útero, ¿ya? Cuando veo un triángulo, es un corte coronal del útero. Eso se da en medioversión cuando hago una transvaginal y en anteversoflexión cuando hago una transabdominal podría verlo así. ¿Ya? Lo que dice aquí es que cuando hay retroversoflexión y estoy haciendo una ecografía transabdominal, vamos a tener mucha dificultad para ver las características del miometrio y obviamente del endometrio, ¿no? Desde ya, cuando hay esta situación, le digo a la paciente, no vamos a ver bien, es muy probable que tengamos que hacer nomás una transvaginal. Para mí la mejor posición para transvaginal es esta. Entonces, yo necesito ver bien el músculo, que es el miometrio, y obviamente el endometrio, ¿no? Y como siempre hablamos, los órganos tienen que ser homogéneos, tanto el músculo como el endometrio, su característica normal, habitual, es homogéneo. Lo mismo que todos los órganos que hemos visto, como vasos, riñones, etc. Aquí tenemos una vejiguita, un buen llenado, mire, sobrepasa fondo uterino. Entonces puedo ver bien la característica, ¿no? Ecovaginal, cervix, cuerpo del útero. Eso sería anteversión. ¿No es cierto? Bien. Y aquí, he llenado hasta aquí, miren. ¿Se ve bien? No se ve bien. Entonces, señora, hay que esperar. Pero si ya yo he tomado, está bien, ha tomado, pero ese líquido tiene que llegar a la vejiga para que me sirva para yo poder visualizar bien la estructura. Entonces, vamos a esperar. No es capricho mío ni capricho de usted, tiene que tener buena condición. Pero tampoco pasarlo, ¿no? Decíamos que cuando hay una vejiga súper distendida también aplasta la estructura, el útero lo hace más alargadito y ahí ya no puedo ver bien su característica también. Entonces, 1 litro, litro y cuarto es suficiente. Además, no se olvide que muy probablemente van a estar esperando pacientes para ser atendida y si toman más de 1 litro y cuarto, obviamente le va a dar ganas de orinar, no va a aguantar, va a ir a orinar, lo que me pasó a mí, por tomar más líquido, ¿no? Del necesario. Bueno. Entonces, esto lo dibujamos y lo ponemos porque va en el informe. Van a ver que en los informes lo primero que se pone es la posición. Útero en anteversión, útero en retroversión, ¿no? Y ahí se sigue describiendo. Esa es la primera característica que vamos a poner. Mal llenado, por eso no veo bien. Desde ya aquí no veo tan bien como la transvaginal, peor aquí, miren. Entonces, que yo me tengo que ir, pasan aquí a veces las pacientes, ¿no? Bueno, señora, se va, yo no le voy a hacer su ecografía porque no veo. No le vamos a hacer su informe. Si usted quiere irse, puede irse, como hemos visto en abdomen, ¿no? Que estoy apurado. Ok,
que le vaya bien, hubiéramos querido atender, pero tiene un orden, vamos explicando. Y si bien las ecografías son gratuitas, no son gratuitas, ¿no? ¿Quién paga la ecografía? Obviamente. Nadie se puede echar flores de que ellos pagan, son ustedes los que pagan. Para aprender, obviamente, ¿no? Entonces el paciente tiene que esperar, ¿no? No queda otra. Aquí tenemos un corte longitudinal del útero. Vamos a ver cómo se mide. Entonces, hay una tendencia ahora de solo medir el cuerpo del útero. Pero nosotros vamos a hacer a la antigua. En fondo. ¿Por qué vamos a hacer a la antigua? Porque me parece más pedagógico, ¿ya? Lo mismo que la vesícula. La vesícula ya no se mide la longitud. Pero nosotros medimos porque queremos ponerle la vesícula longitudinal, para que usted aprenda a poner la vesícula longitudinal, ¿ya? Aquí, al orificio cervical interno y el orificio cervical interno externo. Esto me va a dar dos medidas, ¿no? Medida 1, medida 2. Por ejemplo, medida 1 puede ser 4.5 centímetros y medida 2 puede ser 2.8. Se suman y esto nos da 7.3. 7.3. Eso sería la longitud, ¿ya? Mido cuerpo y cervix. De ahí el anteroposterior. De aquí, donde sea mayor la distancia anteroposterior. ¿Okay? Y cuando hago para medir el transverso, que es la imagen de aquí, lo que estoy sacando aquí es el volumen, ¿no? Entonces, para hacer el transverso, voy a tener una imagen así más o menos y en lo medio. Entonces, de mi corte longitudinal, que estoy con el transductor así, giro el transductor con un lápiz, por eso agarro el transductor y caigo en esta imagen. Busco donde sea mayor la distancia lateral y pasando por el endometrio de lateral a lateral, ahí va a ser la medida del transverso del útero. Esa es la forma correcta de medir. ¿Qué otra cosa vamos a medir? El endometrio, ¿no? El endometrio se puede medir en este corte, siempre se mide longitudinal. A mí me gusta hacer esta imagen y aparte una ampliada con el endometrio, pero puede medir ahí mismo también el espesor del endometrio, ¿no? Vamos a ver la próxima clase que nos dice musa. Musa hace diferente, pero esto es lo que nosotros vamos a hacer en la práctica. ¿Ya? Porque me parece que es la mejor forma para aprender a evaluar las estructuras. Es la forma antigua y es aceptada. Ahora, como le digo, solamente la tendencia es medir cuerpo y transverso y el cervix aparte, pero nosotros vamos a hacer así, ¿ya? Aquí tenemos otra imagen, faltó llenado igual, ¿no? Miren, la vejita, cuerpo del útero, cervix. El cervix siempre es un poquito más ecogénico que el cuerpo, y aquí tenemos el canal o conducto o eco vaginal. ¿Alguna pregunta de lo que vamos avanzando? Nada. ¿Están con sueño? ¿Están con hambre? ¿Quieren ir al receso ahorita? Sí.
asadito, un cafecito, ¿no? Vamos, y ahí continuamos. Vamos a receso ya.